te bendiga, me alegra de verte. Hagámoslo con alegría, hermanos, es una bendición poder estar aquí como familia y poder compartir la palabra del Señor, esa palabra que Dios de antemano tenía propuesta para que pudiéramos escuchar. Sabe que es la única forma de conocer al Señor y saber cuál es su bendita voluntad para nuestras vidas. Y por eso estamos en esta serie titulada ¿Qué hacer? Y el tema de hoy es, hermano, ¿qué hacer cuando muchas veces no obtenemos las cosas que queremos? Quizás han habido cosas que nosotros hemos deseado, aún le hemos pedido al Señor y no hemos visto ese resultado. Pero hay un enfoque muy particular que quiero compartir con ustedes en esta mañana y seguimos, hermano, tomando como base de esta serie el libro de Jonás. Porque encontramos en Jonás, hermano, un profeta, un hombre que conocía del Señor, que Dios lo llamó para que llevar un mensaje, pero había una oposición interna, tal y como muchas veces nos sucede a cada uno de los que estamos aquí. Muchas veces Dios nos habla y quizás hay cosas que Dios nos pide que hagamos o cosas que Dios quiere que no hagamos y aún nos resistimos a poder obedecerlo. Y por eso en esta serie y en especial y en particular en esta mañana, cómo compartir, cómo poder entender que hay cosas que nosotros quisiéramos obtener, pero que realmente Dios no lo va a hacer. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1. Lo puede leer en sus notas, en la pantalla o en su Biblia, en esta versión NTV. ¿Qué le parece si me acompaña y todos juntos leemos lo que dice la palabra del Señor? ¿Lo tienen? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así. Dice, el Señor habló, ¿me sigue? El Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces le habló, hermano? 2 veces. El versículo 3 dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Versículo 10, saltamos ahí, hermano. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, por segunda vez, o llama a Jonás por segunda vez, para que lleve un mensaje a muchas personas en una ciudad donde estaban haciendo lo desagradable delante del Señor. Y a veces podemos encontrarnos, hermano, que hay cosas que quisiéramos que Dios hiciera, porque es nuestra manera de ver las cosas, es nuestro juicio, es creer que realmente las cosas que nosotros deseamos son las que deberían de pasar. Y el Señor en su gran misericordia nos muestra a través de esta palabra cómo llama a Jonás para que simplemente haga lo que le pide. Pero hay una resistencia del profeta de hacer, como dice la Escritura, obedecer al Señor, pero esperando que lo que el Señor le mandaba decir, lo hiciera. Siempre tiene que tener claro esto a todos los que estamos aquí. Cuando Dios nos habla, siempre Dios nos está dando una segunda oportunidad. Diga conmigo, segunda oportunidad. Todos, hermanos, nos da Dios la oportunidad de poder detenernos de quizás aquello que no esté correcto delante de Él, o poder movernos hacia donde Él quiere que vayamos. Y vemos claramente que el Señor dice en su misma palabra, y vemos y conocemos de parte del Señor, que Dios puede retroceder muchas cosas si nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestra maldad, de todo aquello incorrecto que nosotros podemos hacer. Por eso me llamaba mucho la atención en el versículo 10, cuando dice la palabra, que cuando Dios vio lo que habían hecho, ¿quiénes? Las personas de la ciudad de Nínive. Cuando Jonás dio el mensaje, hubo arrepentimiento, hubo un reconocimiento de sus faltas, y podemos encontrar que aceptaron la soberanía de Dios. Y eso es algo admirable en una persona que acepta la voluntad y la soberanía de Dios, porque conocemos al Señor, podemos entender lo que Dios nos está diciendo, pero aún así nos podemos resistir realmente a cumplir esas palabras que el Señor nos está pidiendo o nos está diciendo. Y tal es que el hecho no solo es escuchar lo que Dios nos dice, sino tampoco sentirnos mal por lo que nosotros estamos practicando, sino que también conlleva una acción que pueda revertir ese mal camino, la mala conducta o lo desagradable delante de Dios. Es lo único que puede detener lo que Dios ha destinado o ha propuesto para cualquier persona. Por eso reconocer la soberanía de Dios realmente nos abre la oportunidad de alcanzar la gran misericordia del Señor.
Ahí en el mismo capítulo 4, mire lo que dice la palabra del Señor, por favor. Jonás 4, versículo 1, dice la escritura, ¿lo tiene? Dice, este cambio de planes, que dice, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Ok, quiero salirme un poco del contexto de lo que la palabra dice, pero ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces no nos ha agradado cuando Dios ha cambiado los planes que nosotros hemos propuesto? ¿Cuántas veces nos hemos disgustado con el Señor y aún le hemos reclamado a Dios pretendiendo saber más que Él? Recuerde algo, nosotros miramos hasta donde nos alcanza nuestra mirada natural. Puede ser que algunos tengan 20-20, 30-20, yo no sé qué clase de mirada, de capacidad visual tenga usted, ¿verdad? Pero hasta ahí va a llegar nuestra mirada en lo natural. Pero Dios ve más allá, ¿sabe por qué? Porque Dios está en lo alto. Y usted sabe que entre más alto está uno, tiene una mayor visión, tiene un panorama más amplio de las cosas. Y Jonás no podía entender cuál era la voluntad del Señor, porque Jonás en su juicio humano quería que Dios cumpliera ese mensaje de destrucción que le estaba llevando al pueblo de Nínive, a esa ciudad. Y es importante reconocer esto, que los planes de Dios debemos simplemente que aceptarlos y no cuestionarlos. ¿Amén? Por eso en la misma escritura sigue diciendo, Señor, escuche las palabras de Jonás, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que indudablemente Jonás conocía de Dios, conocía de la misericordia del Señor, sabía que Dios, si este pueblo se arrepentía, Dios los iba a perdonar y les iba a dar una nueva oportunidad. ¿Sabe que aquí nosotros podemos haber aceptado al Señor y habernos quizás alejado al pasar el tiempo? ¿Se puede imaginar si Dios no nos hubiera dado la oportunidad de aceptarnos y recibirnos nuevamente? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si nos vamos a la Escritura cuando habla acerca del hijo pródigo? Cuando vemos a un padre que indudablemente su hijo sacó ventaja del hecho de ser hijo, pero aún así, a pesar de su falta y sus errores, lo que le dio la oportunidad de poder regresar a la casa del padre fue el reconocer que se había equivocado. Pero el padre lo recibió con los brazos abiertos. ¿Qué tal y el Señor no nos recibiera a nosotros con los brazos abiertos cada vez que nosotros fallamos? Quizás los que estamos aquí hemos sido víctimas quizás de que alguien nos ha juzgado, alguien nos ha condenado, es más, alguien no cree en nosotros, alguien quizás dice, este no va a cambiar. ¿Ha escuchado usted eso? Que alguien pueda decir, este no va a cambiar, por más que quiera hacer, pero no va a cambiar. ¿Será que Dios piensa de esa misma manera? ¿Se ha puesto a pensar qué la gente ha pensado de usted, de mí, ahora que estamos aquí? Y quizás diga, a ver cuánto tiempo permanece. ¿Ha escuchado usted eso? Dice, a ver hasta dónde aguanta. A ver. Están esperando siempre lo malo, más que esperar en que podamos crecer y afirmarnos y poder agradar a Dios. En ese mismo pasaje dice la Escritura, por eso oí a Tarsis. Sabía que tú eres, mire hermano, mire lo grave de esto, cuando sabemos que Jonás sabía que Dios era misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucediera. Mire, hermano, ¿cómo se sintiera usted al escuchar este tipo de palabras si usted perteneciera a Nínive? Después que usted se ha arrepentido, ha presentado su vida delante del Señor y ahora está dispuesto a cambiar, que eso es lo más grande en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. No es que seamos perfectos, no es que no vamos a fallar, es simplemente el hecho de reconocer que queremos cambiar. Diga conmigo, cambiar. Cambiar para bien. Eso, hermano, no lo va a hacer cualquiera. Porque cuando nosotros venimos al Señor,
lo primero que se nos viene a la mente es: tengo que dejar de hacer esto que me gusta. Tengo que dejar de practicar aquello que me agrada. Tengo que dejar de vivir, ya no voy a hacer esto. Porque en nuestra conciencia, en lo que Dios ha puesto, sabemos que sin conocer a Dios, sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Todo mundo, aunque no tenga el Señor, sabe que robar es malo, que matar es malo, que ser infiel es malo, que usar droga es malo. Todo el mundo sabe que eso es malo, aún el que lo practica. El problema es que nos agrada, nos gusta, y eso no permite que nosotros queramos cambiar. Y el Señor le da una lección a Jonás. Y es algo, hermano, que quiero que usted entienda, que muchas veces no vamos a obtener lo que queremos. No vamos a esperar o no va a pasar lo que anhelamos o deseamos con respecto a diferentes situaciones en nuestra vida. Porque Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso y un Dios compasivo. ¿Y sabe algo? Que Jonás se olvidó que por la misericordia del Señor y la compasión de Él, lo salvó de ese pez grande. Denle un aplauso al Señor. Le voy a decir que quiero compartir algo con usted con respecto a cuando yo comencé en los caminos del Señor. Uno viene con una emoción, hay algo de parte del Señor que pone en uno, ¿verdad? Una alegría que es como dicen el primer amor, ¿verdad? Pero un amor único, no el primero, porque pueden haber 2, 3, es un amor único. Pero cuando uno ya está dentro del camino del Señor, empieza a conocer ciertas cosas que no son muy agradables. Y no es porque vengan de parte de Dios, sino que vienen de parte de nosotros mismos, los mismos creyentes, hermanos de la iglesia. Y a veces nos lastiman sin decir palabras, sino a veces solo con miradas, con pensamientos, con actitudes, con comportamientos que nos hacen parecer que nosotros somos un Jonás y que esas personas vienen a ser un pueblo de Nínive, donde se nos ha olvidado que en algún momento nosotros pertenecimos también a un pueblo que quizás venía de un origen, un contexto como los de Nínive, haciendo cosas que desagradaban al Señor. Por eso nunca debemos de olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, qué clase de personas éramos. No para deleitarnos, como muchas veces sucede cuando la gente va a dar un testimonio y a veces, hermano, uno dice que grande es Dios, pero yo más que escuchar un testimonio de lo que la gente está diciendo es de qué manera lo está diciendo. Yo era Juan charrasqueado y con una alegría como que es una emoción que quisiera volver a vivir. Y a veces hay cosas que deben de causar vergüenza en nosotros, pero lo decimos para fortalecer la fe de aquellos que quizás creen que son únicos de que están pasando eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque los planes de Dios siempre tienen que ver con otras personas y no necesariamente con respecto a nosotros. Indudablemente el Señor tenía un plan primeramente para los de Nínive. El Señor llamó a Jonás para que llevara un mensaje, porque el Señor ya lo había llamado para que fuera profeta para el pueblo. Pero el Señor, al ver la actitud y la reacción de Jonás, tuvo que también trabajar en la vida y en los planes que tenía para Jonás. Pero el plan primordial y principal de Dios era para el pueblo de Nínive. Amados hermanos, usted y yo estamos aquí apartados para el Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios nos tiene ahora en un lugar de privilegio si usted tiene a Jesucristo. Le voy a repetir esto: Dios nos tiene ahora en un lugar de privilegio que no está cualquiera. Ahora, ese lugar de privilegio, nosotros simplemente tenemos que estar confiados, alegres y contentos. Pero eso no quiere decir de que nos va a volver a nosotros jueces o perfectos o mejores que otros. Es más, Dios, por el hecho de tener ese lugar de privilegio, ahora quiere que nosotros compartamos con otras personas para que también puedan formar parte de lo que Dios nos ha dado. Isaías 55:8 dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. Hermano, no hay forma de pretender saber más que Dios. No hay manera de encontrar un margen de error de lo que Dios espera, desea y quiere que hagamos. Por eso siempre va a haber una razón de parte de Dios para que pueda realmente cumplirse ese plan en nuestra vida. Escuche, hay peticiones que Dios jamás va a cumplir. Y aunque nosotros la podamos encontrar en la Biblia, porque está en la Biblia, sí, está en la Biblia, pero no necesariamente Dios lo hizo. Podemos encontrar muchas cosas en la palabra del Señor, para ejemplo de cuando el Señor no hace las cosas, cuando no están en sus planes, aunque esté escrito en la Biblia. Muchas veces David oró al Señor para que destruyera a sus enemigos, y en muchas ocasiones Dios no lo hizo, porque no era el tiempo ni tampoco era el plan de Dios. Dios lo hizo cuando era el momento, cuando era necesario y cuando estaba en ese plan perfecto del Señor. Y eso es lo que nos lleva a nosotros ahora a entender que hay cosas que no vamos a obtener aunque nosotros las querramos, y siempre va a ser con respecto a otras personas. No le estoy hablando de cosas materiales, porque quizás usted dirá, bueno, hay cosas que yo quiero tener y Dios no las ha cumplido. No le estoy hablando de nada de eso. Le estoy hablando de cosas del corazón, relaciones que podemos tener, comportamientos con respecto a unos con los otros. Amén. Por eso, hermano, tenemos que, ahí en el punto 1, y ahora sí comienzo a dar la enseñanza, es a evaluar la visión que tenemos de Dios. Diga, evaluar. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo nosotros miramos a Dios? ¿Cómo miraba Jonás a Dios? Cuando en el versículo 10 del capítulo 4 dice la misma palabra: yo sé que eres un Dios misericordioso, que tienes un amor inagotable. Era consciente, era entendido de la esencia del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que entender y conocer a Dios? Porque esto aplica para los que estamos aquí. Probablemente estemos pasando situaciones en nuestra vida. Quizás nos sentimos débiles, juzgados. Quizás nos sintamos mejores que otros o peores que otros. Pero Dios nos da una segunda oportunidad a todos, aunque estemos en un lugar de privilegio. Amén, hermanos. Escuche esto. Cuando vemos y entendemos cómo vemos a Dios, tenemos que entender la esencia de Él, la naturaleza de Dios. Y una de ellas es que debemos de reconocer que Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. ¿Por qué Dios condena el pecado? ¿Por qué Dios da advertencia con respecto al pecado? ¿Por qué Dios da una segunda oportunidad? Porque simplemente Él es santo. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 6, versículo 3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Saben lo que significa eso? Hermanos, no simplemente saber que Dios es santo, que en Él no hay pecado. No. Es poder ver en cada cosa que usted puede tener la oportunidad de vivir, de ver, de tocar, de palpar. Ahí está manifestada la gloria de Dios. ¿Entiende? Entonces, vemos que ahora, ¿cómo me atrevo yo a cuestionar al Señor? A pedirle algo que yo quiero, pero que Dios no va a hacer. ¿Qué hacer cuando no obtengo lo que yo quiero? ¿Qué hacer cuando hay alguien que me cae mal? ¿A alguno le cae mal a alguna persona? Aquí entre usted y yo, hermano, no le decimos a nadie. ¿Hay alguno que siente cosas feas por ahí? Dicen ahí que hay gente que es sangre pesada. Yo no sé cuánto sangre pesada hay aquí. Miren, hay pura sangre dulce hay aquí, ¿verdad? Ay, sí, pues. Hay gente, hermano, que uno con solo verlo ya le cae mal. Bueno, yo no sé usted, ni tampoco a mí. Hay gente que uno dice, me cayó mal, y no ha ni siquiera hablado con esa persona. Hay un hermano aquí, hermano, no voy a mencionar nombre, pero cuando uno lo mira dice que hermano más serio. Ese hermano debe ser bravo, pobrecita la mujer. Y es al revés, cuando usted lo trata, usted ve que es un gatito. Y la esposa, yo no sé, ¿verdad? Dice que, hay un dicho que decía mi esposa, que dice que la abuela le decía: Señor, líbrame de las aguas, de las bravas, porque allá usted bien se lo sabe, ¿verdad? ¿De qué aguas es usted? ¿De las mansas o de las bravas? Dice que el veneno viene flaquito, chiquito. Ay, hermano, ay, mira, hay tantos dichos, porque uno dice, ¿cómo será? Aquí uno dice, qué amor el hermano. ¡Ja! Saber qué león ha de ser en la casa.
y no digamos la señora. Amén, hermano. Nadie dice amén, gloria a Dios, puro ángeles tienen en su casa. ¡Qué bendición! Bueno, escuche esto. Debemos de evaluar cómo estamos viendo a Dios. Dios es santo, Dios es eterno, hermano. Todo pasará, pero su palabra no pasará porque Dios sigue siendo Dios. Dice la palabra en Isaías 40:28, ¿lo tienen? Dice, ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oh, hermano, mire, podemos encontrar, mire, Dios nunca se cansa. Nosotros nos cansamos más cuando va pasando los años, hermano. No es lo mismo tener 25 que tener 5, ¿verdad? Usted ya sabe, hermano, 25, uno cuando le preguntan la edad y usted tiene 25, dice, ¿qué edad tiene? 25, porque usted está pollón, como dicen, está en su, ¿verdad? Pero cuando uno ya anda por los 25, los 45, los 55, los 65, hermano, ya, uno ya no quiere decir, dice, eso no se pregunta, eso no, ¿verdad? Cuando ya la edad, ya usted no quiere que le pregunten. El Señor, hermano, dice que es eterno, Él no envejece, Él sigue siendo Dios. Fíjense lo que dice, Él no se cansa ni se fatiga. Él, hermano, no hay alguien que pueda todavía conocer completamente al Señor. Dice que el entendimiento que Dios tiene, hermano, no tiene alcance todavía. Dios nos ha revelado por su gran amor y misericordia, nos ha dado a conocer el misterio de la gracia. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor. Pero hay cosas, hermano, en las que nosotros todavía no sabemos qué va a pasar. Allá cuando estemos en el cielo con Él o estemos allá en el reino con Él, ahí le podemos preguntar todo lo que nosotros aquí en la tierra todavía no entendemos. Pero mientras vivamos acá, preocupémonos simplemente por agradarlo y vivir contentos y gozosos. Amén. Vemos que Dios es completamente recto y justo. Mire lo que dice Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ay, hermano, usted sabe que estas son las oraciones que hacía Abraham y Sodoma y Gomorra, como diciendo, no te creo, como dicen allá en mi país, no te creo, de veras, de verdad. Así como usted cree que Dios va a emitir juicio para justos e injustos, no, hermano. El Señor es un Dios justo, va a dar a uno conforme a lo que se merece. Pero al que no se lo merece, no podemos estar, usted y yo incluidos ahí, Dios nos va a dar la oportunidad de que nos podamos arrepentir, de que podamos cambiar y que podamos tener ese privilegio de que el juicio del Señor no pueda caer sobre nuestras vidas. Porque hoy estamos bien, hermano, pero ¿y qué tal el día de mañana? ¿Qué tal en la tarde? ¿Qué tal, hermano, en los próximos días? ¿Qué va a pasar? Pero Dios es un Dios justo. Dios, ¿sabe cuál es algo que Dios no puede evitar? Es que el diablo venga a acusarnos sabiendo que tiene razón. Dios no puede contradecir eso, pero lo que puede contrarrestar la acusación del enemigo es el arrepentimiento, el pedir perdón y el no volverlo a hacer. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Y eso es lo único. Usted dice que tenemos un acusador constante. Y eso, hermano, dice, mira lo que está haciendo César, mira lo que hizo Franklin, mira lo que hizo. ¿Ah? Y dice, ay no, pero ¿y cómo le digo yo al Señor? Señor, pero ¿por qué me acusas si mira fulano teniendo cosas peores? Porque somos buenos para echarle clavo a otro, ¿ah? No va a ser tomado en cuenta. Vemos la esencia del Señor, Dios es amor. Jonás lo reconocía, amados hermanos. Dios es amor. Y nosotros amamos condicionadamente. Amada hermana, mire, ya es algo así como de para los matrimonios. ¿Verdad que usted cuando su esposito la trata bien y la trata como una princesa, ¿verdad que usted lo atiende con una alegría y un agrado, una satisfacción? Hay alguien que puede decir amén o nada, lo mismo le da. ¿Verdad que sí? Hasta le dice, ay, sí papito, aquí está el café, aquí está la tortilla. Ah, ¿verdad que sí? Haceme eso, por favor. Y usted hasta con deleite. Pero que venga y le digo, mira, pásame aquello. Hermano, ganas de tirarle aquello y usted regresárselo. Porque ¿quién le va a gustar que le hablen golpeado?
Nadie, hermano, nadie. Entonces, vea que Dios es amor. Cómo nosotros recibimos al Señor o cómo tratamos a Dios y cómo Dios nos ama. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermano. Amamos porque Dios es amor, porque Él nos amó primero, amén. La misericordia del Señor nos muestra que es compasivo y es perdonador. Salmo 103, versículo 8, ¿lo tiene ahí? Mire, dice, Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No han hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Oh, hermano, mire, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12. Cuando estás lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos, ¿qué, hermano? Somos polvo. O sea que Dios nos ama tanto porque dice, esta gente, porque los amo tanto, les doy una oportunidad. Si los tratara conforme a las cosas malas que hacen, ya no existiera ninguno. Ni usted ni yo estuviéramos. Por muy buenos que seamos, ya no existiéramos. Y ahí podemos ver la gran misericordia del Señor. ¿Y sabe qué? Ese versículo 8, cuando dice, misericordioso y clemente es Jehová. Eso no nos sorprende. Porque sabemos de que Dios tiene gran misericordia. Pero ¿sabe cuál es lo que debe sorprendernos? Lento para la ira. O sea, un Dios paciente, va. No lo hagas. Eso está mal. Lo hiciste, está bien. Y no lo hagas más. Hay papás que son así, ¿verdad? Hay papás que no dejan pasar una. ¿Cuántos papás hay aquí que no dejan pasar una a sus hijos? Poquito. Te ha dado más de 2 o 3 oportunidades. Te dije, no lo hagas. Te dije, no lo hagas. Hermano, el problema es que usted llegará a un punto que se le va a colmar la paciencia. Ya está ahí, dijo. Y con lo que agarre, hermano, con la escoba, con el palo, con la chancleta, con el zapato, con lo que sea, usted quiere acabar a ese cipote o esa cipota. Por necio. ¿Actúa Dios así? No actúa Dios así. Aun cuando la misericordia de Dios se acaba, porque ya, hermano, todo tiene un límite, aún Dios dice, me aparto de ti. Ahora vas a recibir el fruto de lo que tú has hecho. Porque muchas veces, hermano, usted está aquí si es hijo y probablemente no es creyente. Usted está todavía parado aquí por la misericordia de alguien. Puede ser de su familia, de su mamá, de alguien que está doblando rodillas orando para que Dios lo guarde. Amén. Por eso estamos aquí. Alguien quizás está orando por nosotros y ni siquiera nos cuenta, nos damos. Y eso todavía detiene la ira del Señor para con nosotros. Amén. Por eso Jonás no tenía misericordia del pueblo de Nínive. Se le había olvidado. Él sabía de la misericordia de Dios, pero él no tenía misericordia. Porque cuando leemos, hermano, en ese mismo capítulo 3, nos damos cuenta que él dice, ay Señor, ojalá que lo que yo dije contra ellos se haga. Que se haga. Porque mejor si no quítame la vida. Fíjese, hermano. ¿Usted sabía que hay personas que cuando le va mal a usted se alegran? ¿O usted es de los que se alegra cuando a alguien le va mal? Fíjese que en el trabajo, bueno, en la mayoría de los trabajos sucede eso. Por eso a mí me dieron un consejo. Cuando alguien te pregunte cuánto ganas, nunca digas. Porque a veces usted tiene su buen compañero de trabajo. Y entonces uno dice, ¿y cuánto te pagan? Apenas le han aumentado, hermano, 5 centavos. Y entonces le dice, ¿cuánto ganas? 18.05. ¿Y por qué te aumentaron? Yo gano 18.5 centavos, no hacen nada. Pero eso provoca una envidia, un enojo, un celo. Y ahora ya usted ya no es su amigo, ya es su enemigo, por 5 centavos. A veces desean el mal por cosas que no. Y a veces podemos tener ese sentir de envidia. A veces, hermanos, somos demasiado orgullosos. Y esperamos que les vaya mal.
Y no puede haber eso en nuestro corazón. No puede existir eso. Porque hay que conocer cómo vemos realmente a Dios. ¿Cómo es Dios? Amén. Por eso no olvidemos que todos pecamos y que todos podemos caer. Usted peca, yo peco y aquel que no tiene a Cristo peca también. Y vamos a seguir pecando, ya parece el verbo, ¿verdad? Yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, amor. Pero también Él me perdona, ¿verdad? Y Él nos perdona. Gloria a Dios. Amén, hermano. Romanos 16:27 dice, el único y sabio, que es Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. No hay otra forma, no hay otra manera. Si nosotros sacamos a Jesucristo de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de cada cosa que hacemos, hermano, fácilmente seremos presas para tener la misma actitud de Jonás y perder la visión de cómo es Dios, su esencia y su naturaleza. Y no habrá misericordia y más bien creeremos que Dios debe de hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Por eso Dios es soberano y hay que aceptar la soberanía de Dios. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie puede cuestionar al Señor. Si hay alguno aquí que se pueda sentir acusado, lo único que le puedo decir es presentar su vida delante del Señor. Si alguien se siente inmerecedor de la misericordia y la gracia de Dios, preséntese delante de Dios, que Dios le va a decir y lo va a poner a cuenta y va a poder andar como cualquier persona que ha sido apartado y elegido. Amén. Porque Dios es un Dios grande y un Dios de amor. Amén, hermano. Ahí en el punto 2. Quiero que entendamos que saber qué hacer cuando no obtenemos lo que queremos, debemos de reflexionar sobre lo que deseo para mí, o sea, para usted, y lo que desea para los demás. Algo que podemos ver que Dios siempre ha querido que nosotros pensemos en otros que a nosotros mismos, que por nosotros, que nosotros primero. Siempre Dios piensa en alguien más. Como padre, ¿qué es lo primero que usted hace? Cuando usted tiene hijos, usted piensa en sus hijos. Si usted tiene solo para comprar un par de zapatos, ¿qué zapatos va a comprar? ¿Los suyos o los de sus hijos? Dice los míos porque son más baratos. Los aquellos no quieren cosas caras. Por eso no les compro nada. No, hermano. Usted piensa en sus hijos. Desde el principio Dios ha puesto eso en nosotros, que pensemos en otros antes que en nosotros mismos, porque Dios piensa en mí. Pero Dios quiere que yo no piense en mí. Dios quiere que yo piense en otro, porque Dios tiene cuidado de mí. Hermano, Mateo 18:21 dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, hablando acerca, hermano, de aquellos que nos ofenden. Escuche esto, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, probablemente se le acabaron, si usted hace suma ahí, 7 por 70, 490, y yo aquí ya me está debiendo, hermano. Eso está hablando de la misma falta. ¿Por qué el Señor está diciendo estas palabras? ¿Y quién se lo está preguntando, hermano? Porque aquí no simplemente fue algo que el Señor nos dejó como enseñanza. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién, hermano? Yo quiero ser como Pedro. Ay, hermano, ten cuidado, porque aquí podemos encontrar que quizás tenía resistencia para perdonar. Decía, yo 7 nomás aguanto, pero ya 70 veces 7, ¿cuánto, hermano? Amado hermano, ¿cuántas veces lo ha perdonado a su esposa? No responda. Porque está a su lado allí. Si usted dice un número, hermano, ya tiene que pedirle perdón por otra falta. ¿Cuántas veces nos han perdonado? ¿Cuántas veces usted ha ofendido a sus hijos? Y sus hijos a usted ni se diga, hermano. Vemos cómo el Señor está diciendo, ya no pienses en ti, piensa en los demás, reflexiona acerca de lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres o lo que tú quieres obtener. Porque cuando cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo primero que viene a nuestro ser, amados hermanos? ¿Qué es lo que viene en nuestra naturaleza? ¿Qué es? Vengarnos. Es desear lo malo contra esa persona. Ese desdichado lo quiero ver hundido. Lo quiero ver destruido. Ese es nuestro deseo. Ahora, ¿usted cree que ese es el deseo de Dios? No, no. Indudablemente que no. Por eso el Señor nos da una parábola acerca de los deudores. Se lo voy a leer
Usted quizás no lo tenga ya en sus notas, pero puede abrir su Biblia o leerlo en la pantalla. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era un buen billete, hermano. Y a este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo, movido en qué? Misericordia. Diga conmigo misericordia. La que no tenía Jonás, y probablemente muchas veces tengamos el nivel bien bajo nosotros. Dice, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Miren, nada que ver, hermano, con la deuda que le habían pagado a lo que le debían a aquel. Aquel debía, como decimos, miles de pesos y este debía unos cuantos pesillos ahí. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de su consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. En ese versículo 35 hay una palabra que yo no sé si usted la ha podido observar, pero dice así. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, solo de palabra, no, si no perdonáis de todo corazón. O sea, hermano, aquí venir a decirle yo a una persona que me ha ofendido, te perdono, eso no cuenta. Sinceramente así, ¿qué es lo que normalmente como cristianos estamos haciendo? El Señor me dice que tengo que perdonar, o sea, lo está haciendo obligado, como con una manito de puerco, ¿va? La llave de puerco, puede hacerlo. Pero en el corazón ahí está todavía el enojo, el rencor, el resentimiento y la sed de venganza. Por eso la palabra dice que tenés que perdonar de corazón. Hermanos, debemos de permitir que Dios trabaje en nuestro corazón, porque las palabras, hermanos, no cuentan delante del Señor si no van congruentes con nuestras acciones y nuestro sentir. Recuerden que Dios escucha nuestras palabras, pero también está viendo lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor es claro, si nosotros queremos alcanzar la misericordia del Señor, tenemos que tener misericordia para otras personas. Si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha defraudado, si alguien nos ha lastimado, de la misma manera, como Dios nos ha perdonado nuestras faltas, de la misma manera, tenemos que tener misericordia para esas personas. Denle un aplauso al Señor, por favor. Podemos ver la grandeza del Señor. Ahora, si no tenemos el Espíritu Santo, muy difícilmente vamos a poder hacer que Dios trabaje en nuestra vida. Mateo 6:12, un ejemplo de oración, dice la palabra, perdónanos nuestras deudas, reconocemos que le debemos al Señor, que le fallamos, pero también dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando le pedimos perdón al Señor, una de las preguntas que debemos de hacernos es, ¿yo, Señor, perdono a los que me ofenden? Porque venir al Señor, hermano, pedirle perdón a Dios, sí, eso sí lo podemos hacer. Pero decirle, Señor, yo perdono a los que me han ofendido, aquellos que me han hecho daño. ¿Le decimos en nuestra oración al Señor eso? Eso es lo que debemos de tener claro y siempre presente. Señor, perdóname, como yo también perdono a aquel que me ha hecho un daño. Amén. Y sigue diciendo la palabra, y no me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, escucha esto, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y como tenemos la certeza y la seguridad que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, amén, hermano. Amén, hermano, no me asuste. ¿Usted perdona al que lo ha ofendido?
entonces Dios te va a perdonar también. Pero si usted quiere tener la seguridad de que Dios lo perdona, usted y yo tenemos la respuesta. Yo quiero saber si Dios perdona mis pecados, mis faltas, porque fíjese lo que dice, no me metas en tentación. O sea, hermano, habrá muchas cosas en las que nosotros podemos fallarle a Dios. Muchas cosas. Hermano, si el pecado nos anda rondando y el enemigo es astuto y es perseverante, porque él quiere hacernos caer. ¿Qué tipo de pecado Dios nos puede perdonar? Hermano, infinidad. Nosotros tenemos una naturaleza, hermano, que no sabemos en qué cosas podemos fallarle al Señor. En muchas áreas. ¿Queremos tener la certeza de que cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona? Nosotros tenemos la respuesta. Si alguien nos ha hecho un daño, nos ha lastimado, si nosotros todavía no hemos perdonado a esa persona, no esperemos que Dios perdone la falta que hemos cometido. Porque Dios es fiel en su palabra. Él dice, si perdonáis vuestras ofensas, yo también les voy a perdonar a ustedes. Pero si ustedes no perdonan esas ofensas, yo no lo puedo hacer. Porque Dios quiere que tengamos la misma misericordia que Él tiene. Él quiere enseñarnos de que debemos de tener un corazón compasivo. Y que todos merecemos una segunda oportunidad. Amén, hermano. Por eso, ¿qué hacer cuando realmente no obtengo lo que quiero? Mucha gente quiere que a otro le vaya mal. Y no va a pasar. Y no va a pasar. Mientras el Señor siga dando una oportunidad. Amén. Y ya para terminar, hermano, cualquier cosa que hagamos tenemos que consultarle a Dios. Diga conmigo, consultarle a Dios. No importa lo que sea. Cualquier área de su vida debe de consultarle a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17, dice su palabra. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó, que dice la palabra, David a Jehová, diciendo, ¿qué hizo David, hermano? Consultó al Señor. Vaya, mire, para que podamos tener una idea, usted viene a los caminos del Señor, hermano, queremos cambiar, entendemos que hay una mejor forma de vivir, una mejor forma de agradar a Dios, algo que Dios tiene preparado para nosotros, un mejor plan, un propósito divino. Pero hermano, es cuando muchas veces es cuando debemos de pedirle más al Señor que nos ayude y que nos dé fuerza para poder soportar lo que viene de aquí en adelante. Porque los filisteos no se metían con David cuando era un pastor de ovejas. Ahí andaba acarreando las ovejas del padre. A él es otro más. Otro del campo. A él le valía chancleta a David. Pero las cosas cambiaron cuando David fue ungido como rey. Porque sabían de que había sido ungido por parte de Dios. Usted es salvo por parte del Señor. Amén, hermano. Usted es lo que es porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. No por lo que somos, sino por lo que Él hizo. Amén. Entonces ahora estamos nosotros ahí, hermano. Como dicen, carne de cañón, porque nos van a querer atacar, van a haber tentaciones, van a haber debilidades que te van a hacer caer, que pueden hacerte caer. Y es ahí donde necesitamos consultar al Señor. ¿Qué hacer? Hay cosas que Dios nos ha dado, como la palabra, la oración, el ayuno. Pero también tenemos que saber cuándo movernos y cuándo no movernos. Cuándo hablar y cuándo callar. Decirle al Señor que sea en tu tiempo y no en mi tiempo. Y David dice en ese versículo, hermano, 17 y 18, dice, 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Si usted se da cuenta, dice que, hermano, los filisteos llegaron a buscar a David. Y David dice, bueno, ellos vienen contra mí, pero dice, ¿voy contra ellos o espero que ellos vengan? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Hay momentos que hay que hacer algo, o hay momentos que no hay que hacer nada, hay que dejar que Dios pelee. Y dice, ¿los entregarás en mi mano? Miren, no hay mejor cosa que uno quedarse quietecito y que Dios pelee por uno. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que mejor usted mire, Señor, aquí estoy. Tú eres mi guardador, tú eres mi protector, tú sabes, Señor. Dice que Dios es justo, Dios pelea por nosotros. Y David, hermano, era de la misma manera. Cada paso que daba,
se lo consultaba al Señor, amén. Y dice, los entregarás en mi mano. Y lo más lindo de todo esto es que dice, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Qué le está diciendo? Ahora muévete. Sí, ve. Ve porque no va solo. Ve porque yo ya sé lo que voy a hacer con este ejército que quiere destruirte. Yo ya sé. Simplemente ve confiado. Hermano, cuando uno se enfrenta en batallas, créame que le da temor. Cuando usted está pasando dificultades, créame que aunque diga, yo confío en el Señor, pero a veces da temor. Y hay que consultarle al Señor. Aún hasta para pedir perdón. Porque a veces usted pide perdón y alguien le sale más bravo y usted piensa que va a salir humillado y va a aceptar la falta. No, hermano. Usted tiene que estar armado espiritualmente. Porque a veces uno no recibe lo que uno espera. Es más, al contrario. Más bien lo que hace es que incremente la ira de esas personas. Pero usted tranquilo. Usted y yo hacemos lo que debemos de hacer. Cada cosa que Dios nos pide hacer hay que hacerla. Si Él dice hazlo, hay que hacerlo. Si Dios dice quédate quieto. Amén. Dice, y vino David en el versículo 20 a Baal-Perasín. Y ahí lo venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Versículo 21. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Dios no va a hacer lo mismo en cada situación. Quizás Dios nos ha librado de alguna batalla y esperamos de Dios lo mismo siempre, ¿no? Dios lo va a hacer de una manera diferente. Cada problema tiene una solución diferente. El que la va a dar es el mismo, pero la solución y la forma va a cambiar. Muchas veces habrá unas que serán más fáciles. Otras tendremos que movernos. Otras simplemente tendremos que esperar y escuchar a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? La gente creyente, los cristianos, es que no podemos discernir la voz de Dios. Es más, hacemos las cosas sin escuchar a Dios. Dios quizás nos está hablando, pero nosotros no lo escuchamos porque hay una resistencia interna en no reconocer la voz de Dios y escuchamos nuestra propia voz, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos. Porque decimos, si lo hago de esta manera, yo sé que lo voy a conseguir. Y no es la voz de Dios, no vas a obtener lo que quieres. Es más, muchas veces hemos complicado los problemas, los hemos hecho más grandes porque lo hacemos a nuestra forma. Y venimos más apaleados y más sufridos cuando pudo haber sido mucho más fácil. Hermano, aquí David nos muestra un ejemplo de cuando uno escucha la voz de Dios, cuando hay que hacer las cosas y cuando no hay que hacerlas. Y la clave de esto es consultar a Dios. Cada cosa que usted quiera hacer necesita consultar a Dios. Cada cosa que queramos hacer como persona, como familia, como iglesia, hay que consultar a Dios porque Dios es perfecto. Si conocemos su esencia, sabemos que los planes de Dios son mejores. Y le voy a leer nuevamente lo que dice Isaías 55:8. Y me acompaña por favor a una sola voz. Dice Isaías 55:8. Porque mis planes no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son. Los planes y pensamientos de Dios son diferentes, son mejores. Usted está aquí porque había un plan de Dios para que escuchara esta palabra. Ahora, ¿qué estará pasando? Yo no lo sé. Ni tampoco le voy a decir, Dios me dijo que tú estás... No, tampoco. Ya usted ya lo sabe. Usted sabe lo que Dios le ha hablado. Usted sabe lo que debe de cambiar. Yo sé lo que debo de cambiar. Yo no le voy a decir algo por persuasión humana, por intuición personal. No. Es el Señor el que te habla, el que el Espíritu Santo